Mi nombre es Sandra Pinilla y hoy vamos a hablar acerca del Círculo de Viena, enfocándonos en sus principales representantes. Este es un movimiento filosófico y científico que surge en Viena, Austria, en el año de 1921, bajo la cabeza de su fundador, Morris Schlick. Este movimiento surge con el propósito de formar grupos de discusión frente a temas científicos. Su principal núcleo ideológico es el neopositivismo. Aunque este movimiento surge en 1921, es a partir de 1929 que tiene su reconocimiento tras la realización de su primer manifiesto, La visión científica del mundo. Dentro de sus principales premisas o aportes de este grupo de teóricos encontramos el empirismo lógico o la teoría heredada. El empirismo lógico también es conocido como el positivismo lógico, que rechazaba la metafísica en la ciencia. El atomismo lógico, que sostiene que el mundo existe o se forma por hechos lógicos o átomos, que no pueden ser descompuestos, y cada uno puede entenderse independientemente de otros hechos. El neopositivismo se acuñaba en las matemáticas y las preposiciones analíticas, siempre que éstas pudieran ser verificables a partir de la observación directa. Este grupo de filósofos compartía la premisa de que un conocimiento no puede ser validado únicamente por la razón, sino por aquello que puede ser validado y verificado por la evidencia científica. Cuando Morris Schlick muere en 1939 asesinado por un estudiante, el grupo de Viena se disuelve para que la mayoría de sus representantes sean exiliados a los Estados Unidos, ya que se sienten en riesgo debido al ascenso del nazismo en Alemania y Austria. Empezando por su principal representante, Morris Schlick, nacido en Berlín en abril de 1882, fue un filósofo físico y profesor alemán de origen judío, promotor del empirismo lógico, gestor de las ideas que constituyeron el positivismo lógico, así como de demostrar la ineficiencia de la metafísica en la ciencia. Apoyaba sus ideas en la construcción del conocimiento basado en las siguientes premisas: el empirismo, el rigor científico, el recurso a la lógica, el análisis del lenguaje, la verificabilidad. Su mentalidad era considerada como algo abierta para la época, razón por la cual siempre estuvo en búsqueda de nuevos saberes, así como también mostró una posición rigurosa de rechazo a la metafísica y a la reducción de la filosofía a un análisis netamente lingüístico. Sus escritos reflejaban una ética naturalista y una moral optimista, en la cual enmarcaba sus ideas en que la vida adquiere valor por el contenido de que el hombre le otorga y por la alegría con la que se vive. Este filósofo también fue un defensor de la noxología y la epistemología. Por ello consideraba el principio de verificación como inquebrantable en la búsqueda del conocimiento. Para él, el significado de una proposición es el método de su verificación. Al no ser verificable, no significa nada. Luego de escribir diversos ensayos basados en la estética, su atención se centró en los problemas de epistemología sobre la filosofía de la ciencia. Dentro de sus principales obras encontramos La ciencia de la verdad en la lógica moderna, Significado filosófico del principio de la relatividad y la teoría general de conocimiento. Otro de los representantes es Otto Neurath, que nació en diciembre de 1882 en Viena. Él fue un filósofo y economista austriaco que estudió en su ciudad natal y luego fue a Berlín a estudiar ciencias matemáticas, economía, historia y filosofía. Defendió un nominalismo acérrimo, negando científicamente que no es legítimo realizar investigaciones sobre la relación entre los objetos más allá de las proposiciones lingüísticas. Todo aquello que va más allá de esto termina siendo metafísica.
Su pensamiento ha sido definido como fisicalismo o logicismo. Se caracteriza por la tendencia a llevar el lenguaje al campo de la física, siendo el resultado de este la consideración de que el lenguaje resulta ser un hecho netamente físico. Al ser economista y estudiar ciencias sociales, se interesó también por los problemas relacionados con el campo social, basado en la creencia que un principio puede ser concebido desde diferentes posturas. En un plano político, esto se traduce a la desconfianza de las ideologías ya que éstas se pueden adecuar a la variabilidad de las circunstancias. Otto Neurath fue considerado un personaje algo complejo y difícil de encasillar en una sola ideología, pues se consideró como un exponente del heterodoxo del marxismo y era de la izquierda. Se especializó en problemas y problematizaciones de la lógica, enfatizando el positivismo lógico y rechazando la metafísica como epistemología, además de considerar la ciencia como un factor de cambio positivo para la humanidad. Dentro de sus principales obras encontramos la sociología empírica, la ciencia unificada y psicología. Rudolf Carnap, Alemania, mayo de 1891. Filósofo y sociólogo alemán especializado en matemáticas y física. Elaboró las nociones de pseudoconcepto, que quiere decir concepto carente de sentido, y pseudoproposición, posición carente de sentido. Afirmaba que muchas preguntas filosóficas carecen de sentido, pues su planteamiento reflejaba un abuso del lenguaje. Interpretó la filosofía como un proceso de análisis lógico. Centró sus esfuerzos en el análisis del lenguaje que ocupaba la ciencia. Consideraba que las afirmaciones empíricas de la ciencia eran las únicas poseedoras del significado basados en experiencia y observación. Recurrió a la lógica matemática para eliminar todo elemento no racional que pudiera mezclarse con la ciencia. Sus afirmaciones las centraba en considerar que la experiencia comprobable a través de los sentidos era el único medio del conocimiento. Rechazaba de plano la concepción de la metafísica y sostuvo que el análisis filosófico no puede ser solo sintáctico y defendió el análisis semántico, que es propio de la filosofía, enfatizando en conceptos de significado y verdad. Introdujo algunas nociones como fueron la confirmabilidad, probabilidad y lógica deductiva. Sus distintos trabajos los centró en 5 aspectos relevantes basados en lo semiótico, filosófico, lógico y enmarcados en fases como el aspecto crítico, el aspecto filosófico, el análisis de la constitución, la sintaxis lógica del lenguaje y el del examen de la inducción. Dentro de sus obras encontramos la estructura lógica del mundo, la positivista lógico y los fundamentos lógicos de la probabilidad. Ernst Mach fue un filósofo y físico austriaco, creador de una nueva tendencia llamada el empiricismo, basada en una corriente del positivismo filosófico, la cual se fundamenta en el análisis crítico de la experiencia, pretendiendo llegar a una filosofía absolutamente científica. Considera como ley del conocimiento la economía del pensar en un orden físico y psíquico. Partidario de la ciencia, y creía que debía restringirse la descripción de fenómenos que pudieran ser percibidos por los sentidos. En sus escritos permitió liberar a la ciencia de conceptos metafísicos, ayudando a establecer una metodología científica. Realizó importantes descubrimientos en los campos de la óptica, la acústica y la termodinámica. Rechazó de manera contundente la metafísica y la religiosidad, sosteniendo que para la ciencia no hay declaración admisible a menos que sea comprobable mediante la observación y la experiencia. Dentro de sus obras encontramos el desarrollo histórico, crítico de la mecánica, análisis de las sensaciones
conocimiento y error. Según Moscone, Frederick Weismann nació en marzo de 1896, fue matemático, físico, filósofo austriaco, teórico del empirismo lógico y estudiante de Marx. En su obra Introducción al pensamiento matemático, propone que las matemáticas son verdaderas más por convección que por verificación. En otras palabras, se dice que es aceptada más por la costumbre y la creencia de su exactitud que por su real verificación. Weismann termina acusando de oscurantismo a Wistage, razón de sus diferencias filosóficas y la no publicación de un libro que llegaron a escribir juntos. Trataron temas importantes sobre los tópicos de la filosofía de la matemática y la filosofía del lenguaje. Dentro de sus principales aportes encontramos que se dieron en el campo de la filosofía del lenguaje. Esto específicamente a la corriente analítica con la que se pretendía un análisis lógico del lenguaje. Introdujo el concepto de textura abierta o porosidad. En ella describe la posibilidad universal de la falta de precisión o exactitud en los enunciados empíricos, en las que se presume que aún después de asegurarse que estos enunciados son precisos, queda una fuente de vaguedad. Consideraba la necesidad de decir lo que se piensa y lograr fomentar ideas. Esto es lo que da origen a la filosofía, la necesidad de comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Así pues, esta suma filosófica de las ciencias y la base fundamental para adquirir conocimiento.